Y vamos a leer del versículo 26 al 29. Hemos estado hablando de Moisés, de la fe de Moisés. En el último estudio que analizamos acerca de Moisés, y vemos las tres áreas o las tres etapas en las que Dios utilizó a Moisés. A Moisés le tomó los primeros 40 años para poder tomar la decisión de su llamada. Noten ustedes, y si quieren ustedes tomar nota de esto, les puede ser muy importante para sus vidas. 40 años le tomó para tomar la decisión y 40 años de preparación en el desierto y 40 años para cumplir con su misión. 120 años que Moisés vivió están divididos perfectamente en la Biblia. Y vemos que estos últimos 40 años fueron de preparación en el desierto. 40 años para cumplir con esa misión que Dios le había mandado. Y vamos en esta noche a analizar un poquito más acerca de la vida de Moisés. Y quiero recordarle a usted en esta noche algo muy importante. Esto tenemos todos los hijos de Dios que aprender. La Biblia dice que toda persona que comienza a caminar con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo, hace algo Él y hace algo Dios. La parte humana es el arrepentimiento, porque sin el arrepentimiento nadie puede tener fe en Dios. O sea que el arrepentimiento y la fe es una moneda de dos caras. No puedes tener fe sin arrepentimiento, ni tampoco arrepentirte sin confiar en Dios. O sea que el arrepentimiento es verte como Dios te ve. Ahí es donde comienza Dios a trabajar con nosotros. Y al verte como Dios te ve, ¿qué hiciste? Inmediatamente confiaste en Él. El día que Cristo trató con nosotros de esta forma, inmediatamente comenzamos a confiar en Él y a confiar en el sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Entonces nos arrepentimos y confiamos en Cristo. Y todo aquel que recibe a Cristo, dice la Biblia, que debe de andar como Él anduvo. Y debemos nosotros de continuar caminando, de seguir andando, así como nosotros hemos estado arrepintiéndonos y creyendo en Él en un entrenamiento para poder caminar y para poder andar como Jesús. Ahora, nosotros tenemos que continuar en Cristo de la misma forma en que nosotros lo recibimos, exactamente de esa misma forma. Y significa que si yo recibí a Cristo en el arrepentimiento y la fe, mi vida cristiana debe de continuar con estas dos características, con estas dos piernas, para poder caminar con Él. La Biblia dice que debemos caminar en Cristo y caminar en el Espíritu. No es caminar en una sola pierna para que no nos miremos medios cojos o medios raros, sino que sobre las dos piernas, la izquierda es el arrepentimiento y la derecha es caminar en Cristo. Y esto es caminar en fe, caminar en Cristo todos los días. Tenemos que confiar en Dios y seguir arrepintiéndonos. Fe en Dios
confiando en Dios, esta es precisamente la vida cristiana: arrepentimiento y fe. Vamos caminando, damos paso a arrepentimiento, paso por la fe, y vamos caminando en Cristo, haciendo siempre todo el esfuerzo necesario para mantenernos en Él. Este capítulo 11 de Hebreos nos habla acerca de la fe. Todo el capítulo. Vemos que se nos mencionan en este capítulo a hombres que caminaron en fe, y se nos menciona la fe de cada uno de ellos. Pero la fe de estos hombres, yo creo que nunca la hemos estudiado, nunca nos hemos metido a entender profundamente el estilo de vida que vivieron y cómo ellos le hicieron para poder permanecer en fe. Porque aún algunos de ellos manifestaron su fe aún hasta en la hora de morir, en la hora de la muerte. Entonces vemos que la fe bíblica nos habla no solamente nos habla de la fe para nuestra conversión, para convertirnos a Cristo, sino que nos habla de una fe que necesitamos, o sea, crecer en ella. Se nos habla de que para convertirnos a Cristo necesitamos fe. Y para vivir la vida cristiana también necesitamos fe. Ellos permanecieron hasta el fin, y aún hasta el día de su muerte dieron, como José explicó y dijo, que él quería que hicieran cuando él muriera. O sea que ellos mantuvieron esa fe y esa confianza hasta la muerte. Moisés tuvo fe para morir cuando Dios le dijo: dile a Josué que continúe para que él termine lo que tú comenzaste, y tú vente para acá, tú y yo solitos. Y obedeció a Dios. ¿Dónde quedó Moisés? ¿Alguien sabe dónde quedó Moisés? La Biblia no dice. ¿Qué pasó con él cuando Dios lo llamó? No lo sabemos. Por eso la vida cristiana es una vida de fe. Y oigan muy bien, y para morir nosotros también necesitamos fe. Ninguna persona puede ser salva o salvada por la fe, vivir por la fe y morir por la fe si no tiene a Cristo en su corazón. Pero la persona que ha recibido a Cristo por fe, vive por fe y va a morir con fe. Y no solamente los que mueran, sino que aún cuando Cristo venga a la tierra, ¿qué dice la Biblia que va a encontrar aquí en la tierra? Va a hallar fe. Esto es precioso. Por algo Dios utilizó todo un capítulo para hablarnos de la fe, para que entendamos el propósito y el plan por el cual Dios nos ha llamado. Estos hombres y mujeres, antes de morir, les infundieron a sus hijos la fe con la cual ellos murieron. No sé por qué estoy diciendo esto, pero yo creo que tiene mucho sentido porque estamos hablando de la fe. Entonces la persona que tiene a Cristo y que tiene fe en Dios, a la hora de la muerte, dice el Salmo 116, versículo 15, oiga bien, qué precioso este salmo: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Qué precioso es esto. El día de la muerte es el mejor día. Si lloran aquí, no le hacen. Si no lloran, ¿qué importa si no lloran o no? Pero es el mejor día porque es el día de pasar a la presencia del Señor. Vamos a leer el capítulo 11 del libro de los Hebreos, versículo 26 al 29, y vamos a seguir hablando de Moisés.
Dice versículo 26 del libro de los Hebreos. Por cierto, esta enseñanza le hemos titulado Las riquezas del vituperio de Cristo. Teniendo, dice la Biblia, por mayores riquezas, naturalmente Moisés, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración, o sea, estaba visualizando, estaba mirando el galardón, estaba viendo las riquezas que contenía el vituperio de Jesús. Por fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre para que el que mataba a los primogénitos no lo tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo como en tierra seca, lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos en el mar. Vemos entonces en todo lo que Moisés sacrificó por creer a Dios. En el anterior estudio pudimos observar las cosas que realiza la fe y las cosas que la fe lleva a cabo en la vida de una persona. Y vemos que esto que lleva a cabo la fe de Moisés fue el desprecio y el rechazo al prestigio, a la alabanza, al poder, al placer. Y eso es precisamente lo que la fe hace con el Hijo de Dios. Esto es muy precioso y muy importante para nosotros los hijos de Dios. ¿Qué hace la fe? Menosprecia y rechaza el prestigio, la alabanza, el poder y el placer, que es exactamente lo que el mundo nos ofrece. Dice la Biblia en el versículo 26 que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que lo que tenían los egipcios en sus tesoros. Si nosotros consideráramos todo lo que tenía o todo lo que poseían los egipcios, eran el ejército más poderoso del mundo, la nación más próspera, la que tenía más oro, más riquezas, más abundancia que todos los países que están en su entorno. O sea que estamos hablando de unas riquezas impresionantes. No un auto de nuevo, no, usted no piense ni en una mansión, estamos hablando de riqueza impresionante la que contenía este imperio de Faraón. Pero vemos entonces que Moisés, al ver toda esa riqueza que contenía lo que tenía Egipto, y teniendo él las posibilidades de disfrutarlo o de adquirir todas aquellas cosas que le estaba ofreciendo en ese momento lo que venía, pudiéramos decir, a ser el mundo en este tiempo: dinero, fama, poder, placer, popularidad, lujos, todo, absolutamente todo estaba a su alcance. Pero vemos que todo esto Moisés lo consideró de poco valor. Y esto es impresionante cuando nosotros leemos la Biblia. Piense por un momento que todo esto esté a su alcance, que todo esto que le he mencionado esté en una forma en que usted lo esté adquiriendo y esté pensando que lo puede disfrutar y que lo puede recibir. ¿Qué haría? Que le estén ofreciendo montones de oro y plata, riquezas en todas las áreas. ¿Cuál sería su decisión? ¿Cuál sería su impresión? ¿Qué haría usted? Cuando Moisés vio todo eso,
Nuevamente se lo repito, dice la Biblia que Moisés, cuando lo consideró todo, Moisés dijo que no era muy importante todo eso para él. Los consideró de poco valor. ¿Por qué los miró de poco valor? Porque él comenzó a analizar lo que traía el vituperio de Jesús, las riquezas que tenía el reino de los cielos. Comenzó a visualizar las riquezas que hay en Dios y que probablemente nosotros no las veamos con nuestros ojos físicos, pero que son reales y verdaderas. Por eso un cristiano, cuando ve estas riquezas del reino de Cristo, está dispuesto a olvidarse de todo lo que el mundo posee y de todo lo que el mundo puede ofrecer. Vemos que todo lo que hay en este mundo es de poco valor considerado con el eterno y glorioso peso de gloria que está sobre nosotros. Pero vemos que Moisés todo esto, dijimos, lo consideró de poco valor comparado con las riquezas que Cristo le ofrecía. Y vemos que la fe puede tener este valor sobrenatural sobre los hijos de Dios en la vida del creyente, para considerar y para comparar las cosas a las que el mundo les da, pero tanto valor que le da el mundo a todo esto. El mundo le da tanto valor al dinero que la gente se mata por él, que es capaz de asaltar, de violar, de cualquier cosa con tal de adquirir dinero para poder tener riqueza, para poder tener abundancia. El apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Escuche bien, todos los que han nacido de nuevo vencen al mundo. Si usted ya nació de nuevo, vence al mundo. Si usted se entregó a Cristo y se bautizó en el nombre de Jesucristo, usted tiene el poder para vencer el mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Piense usted qué clase de victoria adquirió Moisés cuando creyó más al vituperio de Cristo que a todas las riquezas que le ofrecía Egipto. ¿Quién es aquel que vence al mundo sino aquel que cree? Aquel que cree, aquel que confía, aquel que se entrega a Jesús con todo su corazón. El que ha nacido de nuevo vence al mundo con todo lo que contiene. Lo vence con la fama, lo vence con todo y el poder, lo vence con todo y el dinero, lo vence con todo y la popularidad. Y esta es una victoria que sobrepasa las cosas que el mundo tiene como grandeza. Fíjese bien que esto es muy importante para nosotros. O sea que el vituperio de Cristo y las riquezas espirituales sobrepasan todas las riquezas que contiene esta tierra y no se pueden comparar. Y de esta manera es como nosotros podemos vencer al mundo. Cuando tengamos esta calidad de fe, cuando tengamos esta visión, cuando tengamos este entendimiento, entonces vamos a poder vencer al mundo. Y esta es nuestra victoria. Ejerciendo y practicando la fe en Cristo. Y esto es una preciosa y gloriosa, ¿cómo pudiéramos decir? Esperanza que tenemos, que el apóstol Pedro dice que es más preciosa que el oro, el cual perece. Vean ustedes cómo lo menciona el apóstol. Dice que todo esto que contiene las promesas que tenemos
sobrepasan, son más preciosos que el oro. ¿Por qué? Porque el oro es temporal, es perecedero. Y es una confianza tan profunda que la fe es una certeza de lo que se espera. Es una seguridad, o sea, estamos seguros, estamos convencidos de que algo mejor y más glorioso viene a nosotros, que no se puede comparar con las cosas que se ven, porque tenemos nosotros la convicción de lo que no se ve. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Dios se impulsa hacia adelante en el crecimiento, en el desarrollo espiritual, en la confianza en Dios. Pelea la buena batalla de la fe todo aquel que está convencido de que el reino de los cielos no se puede comparar con las cosas que nosotros ahora estamos viendo, con las cosas que ahora nos rodean, con lo que vemos, con lo que tocamos. Absolutamente. Tenemos que tener esa confianza y esa seguridad de que algo mejor que todo el oro del mundo viene para nosotros. Porque la Biblia dice que todo lo que contiene la tierra y todo lo que hay dentro de ella, dice que serán destruidos y los elementos serán deshechos. No va a quedar nada de eso, pero aquellos que creyeron en Dios permanecerán para siempre. El mundo es el sistema de engaño y de maldad controlado por Satanás. Y qué impresionante es mirar que el cristiano es un vencedor sobre ese sistema, o sobre el sistema invisible de maldad demoníaco manejado por Satanás para capturar las almas y para llevárselas con él al infierno. Con solamente pensar que el cristiano es un vencedor en esta área, sobre este sistema, sobre un enemigo que no vemos, sobre un adversario que tiene más experiencia que nosotros, sobre un adversario que ni siquiera podemos verlo para pelear contra él, pero cuando nosotros caminamos por fe, dice Juan que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestra capacidad, sino es por la fe que vencemos. Porque hacemos más que vencer, porque Jesús es el administrador del ambiente espiritual en el que nos estamos desarrollando. Y en este ambiente nosotros somos más que vencedores. Todo lo podemos por Cristo, que Él es el que nos fortalece, por Cristo, que Él es el que está haciendo la obra en cada uno de nosotros. O sea que la fe en nuestro Señor Jesucristo y la dedicación total a Él en la vida hacen a cada cristiano, hacen a cada hijo de Dios, a cada creyente un vencedor. Y esto es algo precioso, o sea, no hay ni cómo expresárselos para poder transmitírselos, para poder hacerles ver las preciosas riquezas que contiene el reino de Dios, el reino de Jesucristo. El reino que no es de esta tierra. Cristo lo dijo: mi reino no es de aquí, mi reino no pertenece a esta tierra, porque esta tierra va a ser destruida y el que reina ahora sobre ella es un obrador de maldad que está controlando absolutamente todo lo que pasa en el sistema de esta tierra. Satanás es el que está gobernando en este sistema, y óigame bien, tiene tanto poder y tanta potestad para gobernar en este sistema de engaño y de maldad, que lo controla él, que hasta se atrevió a ofrecerle a Jesús los reinos de esta tierra. Gloria al Señor. La fe en nuestro Señor Jesucristo, decíamos, y la dedicación completa
profunda con Él hace que los cristianos seamos vencedores. En Santiago capítulo 4, versículo 4 dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No hierre, dice Santiago. Cualquiera que se hace amigo del mundo, hablando de este sistema de engaño controlado por Satanás, se constituye inmediatamente enemigo de Dios. Estamos hablando de un sistema que mueve esta tierra. Y aquí dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Esto significa que cualquiera que ama el materialismo y los placeres del mundo de una forma desbordante, al modo de cambiarlos completamente y cambiar el servicio a Dios y olvidarse de Dios, desde ese momento se constituye enemigo de Dios. ¿Sí me vieron? ¿Están durmiendo? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿A qué se refiere esto? No ames a los árboles, a las estrellas, a la creación. No se refiere a eso. No améis al mundo, ni las cosas que el mundo tiene. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, aquí es donde está, lo que hay en el mundo. Por eso le digo, no se refiere a lo que tiene el mundo, ni a las plantas, ni a los animales, ni a la creación. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, aquí está. No ames esto, no ames la soberbia de la vida, ni la concupiscencia en tus ojos, porque esto no es de Dios, esto es del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, oiga bien, todo es pasajero, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. En otras palabras, quiere decir que el que ama más las cosas de la tierra no ha experimentado la salvación, ni tiene fe, como la tuvo Moisés. Yo creo que jamás se nos puede poner un mundo enfrente de nosotros como el que se le puso a Moisés, para que nosotros pudiéramos escoger. Por eso, cuando nosotros tenemos este amor desbordante por las cosas de la tierra, por las cosas del mundo, entonces quiere decir que nuestra salvación está en riesgo. O sea, ¿será salvo o no será salvo? Yo creo que ya existe allí una duda en la vida de un tipo de cristiano como este, o en la vida de un tipo de creyente como este. El que ama al mundo es porque es una persona materialista y cambia lo material por el servicio a Dios, y allí es donde está puesto su corazón. Así lo dijo el Señor. Si tú te inclinas a ese estilo de vida, es porque ahí está puesto tu corazón. Y vemos, por ejemplo, en la vida de Cristo, que ni Cristo mismo buscó su propia gloria. Antes, al contrario, vemos que los ofrecimientos que se le hicieron a Cristo los despreció completamente, y a Cristo no le ofreció un reino de una nación,
no le ofreció un reino de una ciudad, ni le ofreció las riquezas de un país. Fíjese bien, que Cristo dijo, dice la Biblia que en Mateo 4, que el diablo le ofreció todos los reinos del mundo. Todos, absolutamente no, absolutamente todos. Y vemos entonces que aún ni Cristo buscó su propia gloria. Mi reino, dijo el Señor, no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. O sea, mi vida, mis convicciones, mi verdadera identidad no está en este mundo. Todos los cristianos tienen que entender que la tierra no es el lugar, ni es, óigame bien, el lugar donde vamos a vivir eternamente. Tenemos que entender, tenemos que reaccionar, tenemos que darnos cuenta que el mundo no tiene absolutamente nada que darnos. Y nosotros, como somos como Jesús, entendemos que el reino que nos espera no es aquí en la tierra. Nuestro reino no es de aquí. Nosotros no pertenecemos a la tierra. Aquí no están nuestras raíces. Aquí no es donde están nuestras convicciones. Nosotros estamos esperando algo mejor, algo mayor, algo más glorioso, más valeroso, más importante, más rico, que no se puede comparar con todo lo que hay aquí. Por eso el que ama al mundo es porque es una persona que no ha entendido esto, es una persona que no supo valorizar lo que Cristo vino a ofrecer. Sin embargo, Moisés, vemos cómo supo valorizar todas estas cosas. Dice el versículo 26 que tuvo por mayores riquezas los ofrecimientos de Dios, tuvo por mayores riquezas las cosas eternas. Entonces esto significa que Moisés consideró, analizó, reflexionó, juzgó e hizo un balance y llegó a la conclusión que era muchísimo, pero muchísimo mejor, incomparable, más valeroso. O sea, ni siquiera tenía comparación. Lo que este mundo está comparado con las riquezas del vituperio de Cristo. Esto es muy importante para nuestra vida espiritual. Y tú como cristiano tienes que estar totalmente convencido, totalmente seguro de esto, y que no se puede comparar todo esto con lo que Dios te ofrece. Y Moisés se identificó con el Mesías desde el momento en que él tuvo que tomar esta decisión. Cuando él tomó esta decisión, se identificó con el Mesías, se identificó con las riquezas del reino de Jesús, se identificó con el vituperio de Cristo, se identificó con todo lo que tiene que ver con el programa de redención de Dios. Inmediatamente se identificó con todo esto. Y todo esto que Dios te ofrece, todo esto que puede ofrecerte el mundo, tú tienes como hijo de Dios. Tienes que aprender a identificarte con Cristo para que no seas engañado. En Eclesiastés capítulo 5, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción de Eclesiastés capítulo 5, y quiero que leamos algo muy importante para poder comprender. Vean ustedes qué sabiduría utilizó Salomón para hablar de esto.
en el versículo 10. El que ama el dinero no se va a hartar de él, siempre va a querer más. Es lo que dice Salomón. El que ama el dinero, no es que el dinero sea malo, el malo es usted, que lo ama demasiado. Fíjese, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando los bienes se aumentan, también se aumentan los comedores. ¿Qué pues bien tendrá su dueño sin verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, del que no es tan millonario, porque no tiene miedo de que lo vayan a asaltar, de que lo vayan a robar, de que lo vayan a secuestrar, y come a gusto, tranquilo, con mucho o poco. Mas el rico no lo deja dormir por tanta riqueza que tiene. Yo no entiendo, Salomón, cómo pudo hacer un análisis de esto. ¿Saben? Yo pienso que a él le ayudó, siendo que él era un rey tan riquísimo y tan popular. Hay una trabajosa enfermedad que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas de sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. A los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así se vuelve, tornando como vino, y nada tuvo de su trabajo para llevar en su mano. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso quiere decir que el amor al dinero nunca, pero nunca al hombre le da satisfacción, aunque lo pueda poseer todo. En 1 de Timoteo capítulo 6, quiero que ustedes vean lo que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 6 y versículo 6 al versículo 10, donde comienza diciendo: empero grande granjería es la piedad. 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 6. Grande es granjería en la piedad con contentamiento. O sea, es grande la bondad de Dios en la abundancia con contentamiento. Contentamiento es una palabra griega y se empleaba por filósofos estoicos. Vean ustedes, para describir a una persona que no se inmutaba por las circunstancias externas. Fíjese bien, aquí es donde está el secreto para los hijos de Dios, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a sacar de aquí, de esta tierra. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero o el amor al dinero es la raíz de todos los males, la cual, codiciando algunos, se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que los cristianos deben ser personas satisfechas y suficientes, sin sentir la necesidad de buscar más de lo que Dios ya les ha dado. Porque, óigame bien, Jesús el Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, Él es la fuente del contentamiento verdadero. O sea, cuando tenemos contentamiento,
entonces descubrimos que no nos inmuta, no nos preocupa las circunstancias externas. O sea, Pablo no está condenando el tener. No obstante, sí condena el deseo egoísta del dinero que viene como resultado de la falta de contentamiento. Y somos culpables desde ese momento de avaricia y de estarnos acarreando males. Precisamente cuando esto sucede, entonces nos convertimos en codiciosos compulsivos. Vemos en la Biblia que la fe no solamente desprecia la abundancia y los bienes del mundo, sino que también desprecia el temor, como lo hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Él despreció todo lo que se le ofrecía porque sabía que si se quedaba en Egipto no iba a poder llevar a cabo el plan de Dios. Y se fue de Egipto sin tener miedo, sin tener temor. Dejó Egipto, no teniendo miedo a el faraón. ¿Saben por qué? Porque el faraón estaba muy enojado cuando supo que Moisés había abandonado el palacio. Y sabía Moisés a quién tenía de enemigo. ¿A quién tenía de enemigo Moisés? A la nación más poderosa de ese tiempo. No era cualquier enemigo. Era como para que se secara del miedo y del temor. De ver a Faraón molesto y enojado, era como para derretirse como vela del temor. Pero sin embargo cumplió con el llamado de Dios sin importarle que se enoje el compadre y la comadre. Yo me convierto a Cristo. Que se enojen mis hermanos, que se enojen mis primos, que se enojen quien le dé su gana, pero yo me voy con Cristo. No me importa lo que el mundo piense de mí. No sé si usted se identifica con esto. ¿Sabía Moisés a quién tenía de enemigo? Al hombre más poderoso de su época, y no tuvo miedo, con todo en su poder. ¿Por qué? Porque vio algo más grande, más superior, más glorioso y más poderoso. Porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. No estamos solos, Cristo está con nosotros. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde preciosa. La fe nos hace perder el miedo de los hombres. ¿Cuántos por miedo no testifican de Jesús? Sin embargo, vemos en Moisés que este fue el fundamento de su lealtad a Dios, y debería de ser un ejemplo de lealtad también para cada uno de nosotros los creyentes. Que aunque el mundo y su corriente vengan en contra de nosotros, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y en la casa del Señor moraré por largo tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Qué preciosa esperanza tienen los hijos de Dios. No se imaginen ustedes lo privilegiados que son ustedes juntamente conmigo en esta noche. Es Cristo nuestra esperanza de gloria. Cristo en vosotros, nuestra esperanza de gloria. Ven, Señor Jesús, que aquí te esperamos. Pónganse de pie en esta tarde preciosa. Gracias Dios. Es más preciosa, más real, más verdadera la riqueza
del vituperio de Cristo que los tesoros de esta tierra. No se puede comparar por nada, de nada, de nada lo que Cristo nos está ofreciendo. Óigame bien, dijo Jesús: ¿de qué sirviere? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve ganarte todo el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve? ¿No te has puesto a pensar? ¿De qué te sirve que te ganes todo el mundo? Que te hagas dueño del mundo si pierdes tu alma. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde creo que podemos muy bien tomar un tiempo de reflexión para nuestras vidas y hacer un análisis de conciencia. ¿Dónde está nuestro tesoro? Dijo Jesús: ahí donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tu corazón está en las cosas del mundo, ahí está tu tesoro. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que existe una balanza donde nosotros somos probados. Dios siempre nos va a poner frente de nosotros. Como decía en el mensaje pasado, tenemos las mismas opciones que Adán para decidir. Exactamente las mismas opciones. Tú depende de tu decisión, depende de lo que tú hayas creído. Así es como vas tú a caminar, es como vas a proyectarte mientras vayas en esta tierra, mientras camines en este mundo. ¿Qué le parece si oramos a Dios? Si hay alguien que quiere hacerlo aquí en este altar, venga a hacerlo aquí. Dígale: Señor, no había comprendido las riquezas